Hola a todos, estamos aquí de cuarentena y entonces de alguna manera se me ocurrió aquí, aprovechando estos momentos de tranquilidad y aunque sea forzosa, de revisar un poquito el libro de los Rey. ¿eh? Cuando, bueno, tuvimos que desarmar la casa de papá, había un libro de los Rey que papá me había llamado la atención de que existía ese libro, que alguna vez lo mirase, lo leyese un poco, que fue el que escribió nuestro tío Horacio. Lamentablemente el otro día lo rescaté, ese libro, ¿eh? Y bueno, mejor momento que esto es para empezar a mirar un poquito lo que el tío Horacio escribió, me parece que no va a haber otra oportunidad mejor. Entonces lo empecé a ver, y es el libro de la familia Rey. ¿eh? De la familia de Mamago y tía Robert sabemos bastante cosas, porque bueno, hay un libro que las familias correntinas describe todos nuestros antecedentes y de alguna manera, de una u otra manera, conocemos las características, antecedentes de esa parte de la familia, pero no tanto de los Rey. Y estuve realmente mirando este libro de los Rey y acá veo algunas cosas interesantes, ¿no es cierto? De dónde son originarios, y me entero que son originarios aquí por supuesto, de la región de Galicia de España, y concretamente de la pequeña pobladito llamado Padrón. Padrón es una pequeña ciudad que está ubicada, de acá veo el mapa, al sur de la ciudad de La Coruña, y a escasos 20 kilómetros de Santiago de Compostela, objeto de tantas peregrinaciones. Al, al oeste de la ciudad de Lugo, que es importante ahí en la región de Galicia, ¿no? Y a mitad de camino entre La Coruña y el límite del río Miño con Portugal. Hoy la ciudad, digamos, la región de Galicia tiene aproximadamente 2.800.000 habitantes y bueno, la ciudad de Padrón debe ser una ciudad que no creo que pase hoy de los 5.000 o 6.000 habitantes, es muy pequeñita. Es una ciudad muy antigua, Padrón. Padrón ya pertenecía a una ciudad llamada en la época del Imperio Romano a Iria Flavia. Flavia porque viene de fluvios, del agua, ¿no? Y acá hay una característica que escribe Horacio, dice, en la Galicia romana muchas localidades recibieron en tiempo de los Flavios el título de Flavia, y la palabra Iria de algunas opiniones significa raíz de aguas. Pero yo creo que es al revés, yo creo que fluvios, flores por Flavio, sino por el tema del agua, ¿no? El parte fluvio, que es el agua en latín. Y digamos que es una zona, digamos, de alguna forma tranquila y obviamente está muy ligada a lo que es Santiago de Compostela, con el tema del apóstol Santiago y toda la peregrinación que conocemos a ese lugar. Bien, digamos, empieza todos los datos que acá disponemos, el del árbol genealógico, que por lo menos consiguió determinar Horacio, que hizo un trabajo realmente muy bueno, muy, muy bueno, con fotografías, con estudios, digamos, todo de alguna manera eh, soportado con partidas de nacimiento, o sea, es un trabajo realmente muy, muy interesante. Y el árbol genealógico, todos dependemos de un señor que se llamaba Manuel Rey de Dios. Manuel Rey de Dios, que era hijo de un señor Esteban Rey y Antonia de Dios. ¿eh? Estamos hablando probablemente del año fin del 1700 o comienzo del 1800, al comienzo del siglo XIX. Bueno, Manuel Rey de Dios se casa con María del Carmen Garabato Rey, o sea, había rey por todos lados, hasta por padre y hasta por madre. Y Manuel Rey de Dios y María del Carmen Garabato Rey tienen 6 hijos. ¿eh? Uno de ellos es Seferino, que es el padre de don Bernardino, nuestro abuelo, y después tienen 5 hijos más, Bernabé, Ramón, Eulogio, Eduardo Rey y Carmen. Carmen era soltera, o sea que no dejó descendencia, y Ramona falleció siendo muy niña, mismo en España, o sea, no llegó a viajar a la Argentina.
salvo de los otros, Seferino, Bernabé, Eulogio y Eduardo, Seferino, Bernabé y Eduardo viajaron a la Argentina. Ellos se fueron a la Argentina de muy jóvenes, ¿no? Y ahí primero se fueron a Buenos Aires, después hicieron un breve, digamos, estancia en Esperanza, provincia de Santa Fe, hasta que se mudaron a Saladas, provincia de Corrientes, cuando aproximadamente a la edad de, digamos, 25, 26 años aparecen por Saladas, la ciudad de Corrientes, el caso de Seferino. Bien, hay 4 ramas de la familia de Manuel Rey de Dios y María del Carmen Garabato Rey, porque estas ramas son, digamos, originarias en 4 de los hijos que dieron descendencia, Seferino, Bernabé, Eulogio y Eduardo, y esas ramas son la rama Rey Leyes, la rama Rey Batalla, la rama Rey Lema, que está en España, o sea, todavía tenemos parientes en España aún hoy, y Rey Leyes, que son, digamos, los 9 hijos, digamos, que tuvo Seferino, ¿no? Bien, entonces, tenemos el caso, entonces, volviendo a repetir, de Seferino, que es hijo de Manuel Rey de Dios y María del Carmen Garabato, María del Carmen Garabato Rey. El Rey Leyes, Seferino Rey Leyes, nació el 27 de noviembre de 1856, en la Villa del Padrón, como les había dicho, a 20 kilómetros de Santiago de Compostela. Estudió el primario en las escuelas de Padrón, estudió también el secundario. Dicen que aquí intentó estudiar dos años de medicina, pero los acontecimientos políticos producidos en España en aquel momento le obligaron a abandonarlos, emigrando con rumbo a Buenos Aires. Ahí entonces llegó a Saladas, pero él siempre tuvo una vocación particularmente de docencia, a él le gustaba la enseñanza. Y si bien no era maestro de profesión, pero se dedicó a la altruista e interesante tarea para él de la docencia, ¿no? Y entonces de eso prácticamente hizo su vida. Tiene mérito de haber sido maestro en Saladas y en Burucuyá. En Burucuyá dirigió una escuela en un determinado momento, ¿no? Y también hizo, digamos, alguna actividad comercial. Bien, se casó Seferino en 1885, a los 29 años, contrajo matrimonio con Fidela Leyes Maciel del Águila. Fidela Leyes Maciel del Águila, iniciando la línea Rey Leyes, era perteneciente a una familia porteña de Buenos Aires. Tiene cierta historia, ¿no? Y era una de las hijas del famoso coronel Leyes, que Leyes se había casado con Teodora Maciel, o sea, el matrimonio de José Félix Leyes y Teodora Maciel, la hija fue Fidela Leyes Maciel, casada con Seferino Rey. Los Maciel eran una familia de origen portugués, que data de muy temprano, del 1600, casi a inicios del 1600 aparecen por el Río de la Plata. Y es una familia muy próspera, porque se dedicaba también a ganadería y a todos los negocios pueros y todos los negocios que habrán hecho en ese momento, en esa época, ¿no? Y así fueron constituyendo una familia que fue creciendo, se fue ampliando, actuando en diversas actividades económicas de aquel momento, ¿no? Y hasta que, por ejemplo, fueron los dueños de lo que se llama hoy la Isla Maciel. La Isla Maciel no es una isla en Buenos Aires, se llama así a la zona que antes, a la zona que hoy es Lanús y Avellaneda aproximadamente, es una zona así, ¿no es cierto?
o sea, la Nucia Avellaneda, la parte de Barracas inclusive, y La Boca, o sea, eso es un poquito lo que es la zona de la isla Maciel. Esta familia tenía ahí posesiones de tierras que en su momento habrán estado loteando, habrán sectorizado esas tierras, ¿no? Y esto ocurrió aproximadamente a fin del 1800, ¿no? Y bueno, después al lotearse prácticamente desapareció el nombre, quedó como Tradición y la Maciel y pasó a llamarse la Nuncia Avellaneda y todo eso loteado, ya pulverizado en distintas manos, ¿no? Pero bueno, un poco para explicar los ancestros de Fidel Aleyes, ¿no es cierto? Que era la esposa de Seferino, ¿no? Y la mamá de Bernardino, que es nuestro abuelo. Bien. También Seferino tuvo participación importante. Hay una participación muy importante que tuvo Seferino en la ciudad de Saladas, fue que impulsó la Escuela Superior número 97, ¿no? Se tomó a su cargo la remodelación total de esa escuela y fue muy famoso porque la escuela en aquellos pueblos pequeños era la institución, digamos, más importante que existía en ese momento, ¿no? Y él, digamos, la llevó adelante, hizo todo un grupo promotor, y que pudo de alguna forma terminarla. Esa escuela se terminó apenas 3 meses antes de su muerte y digamos, él dio, pues, digamos, tuvo noticias de que se había terminado y comenzó a funcionar adecuadamente. Bueno, muere Seferino, entonces manejando una imprenta que publicó un diario que se llamaba La Nueva Era. Digamos, dentro de su tarea docente y periodística, digamos, llegó digamos, a ser periodista y dueño de un diario que se llamaba La Nueva Era, ahí en la ciudad de Empedrado, ¿no? Donde prácticamente lo llegó a tener durante 1 año y medio, 2 años, porque él muere en 1906, apenas a 2 años de haber iniciado digamos, el diario. Sus hijos quedan en poder del diario como taller de imprenta, y el propio abuelo don Bernardino, él tenía 4 años cuando eso ocurrió, o sea, apenas 4 o 5 años cuando él muere, digamos, digamos, de una enfermedad que la tenía a mal traer en tiempo. En realidad, don Bernardino, él nació en 1898, pero dicen que se inscribió tarde, entonces en realidad tenía 3 años más de lo que él decía que tenía, por un tema de falla de inscripción en su momento. Pero bueno, anécdotas de las épocas y las imprecisiones en la inscripción. Bien, don Bernardino nace en Corrientes el 20 de mayo de 1893 y muere también en Corrientes el 9 de mayo de 1968, ¿no? Yo me acuerdo de su muerte en ese momento, tuvo una enfermedad, murió de cáncer de pulmón, pobre, y me acuerdo que con papá lo íbamos a visitar cada 15 días el último año antes de morir. Papá lo quería mucho, a su abuelo, ¿no? Y bueno, él tuvo así una tarea muy profesional, docente, ¿no? El don Bernardino. Y fue, digamos, se recibió de maestro normal, él sí se recibió de maestro normal en Corrientes, y fue director de muchas escuelas, de muchas escuelas. O sea, acá, por ejemplo, anota Horacio, director de la Escuela de Paso de los Libres, en 1918, en 1919, el 9 de julio, en 1930, en San Roque, o sea, cuando nace papá, en 1922, él era director de la Escuela de San Roque. Yo me acuerdo que estuve en San Roque hace un tiempo atrás. Todavía está esa escuela donde me recuerdo que Bernardino había sido director, ¿no? Cuando fui a ver dónde vivía, dónde había nacido papá. Y después San Luis del Palmar, del 30 al 33, escuela de cárcel penitenciaria, y una escuela muy importante donde fue director, fue en la propia escuela número 1 Manuel Belgrano de Corrientes, de la ciudad de Corrientes. Y ahí estuvo 6 años de director, ¿no? Y se jubiló en 1946 en la docencia provincial.
Bien, él se casó con Corina Candia, mi abuela, que nació digamos, en 1895 y falleció en 1981, de lo cual deducimos que doña Corina era mayor que Bernardino, apenas 2 o 3 años mayor. Hija de Antonio Candia, nacido en Aieta, Italia, o sea, era hija de italiano directo, y de Catalina Galo. Sus hermanas, Cayetana Rossi, Juan Bautista, médico, o sea, el famoso tío Juan, médico, papá siempre lo nombraba, Juan Candia, médico, Teresa, que fue soltera, Amanda, que se llamaba la famosa tía Nini, ¿ya? Y Adelina, la famosa tía Ina, que papá quería mucho, y el popularísimo Totito Candia, que fue intendente de Curuzúcuatiá y padre de nuestro gran querido Totito Candia, que vivía en los Estados Unidos. O sea que doña Corina tenía una gran familia también. Era una señora de mucho carácter, una señora muy conocida en la ciudad de Corrientes. Lo veo acá cuando muere, le hacen muchas entrevistas, porque bueno, la señora muy conocida, Corina Candia de Rey, hasta que muere, y además fue muy reconocida por ser justo la madre del brigadier general. Entonces en la ciudad de Corrientes era toda una personalidad. Bueno, es muy interesante este trabajo que hizo Horacio. Yo voy a ver si de alguna manera es un legado que me ha dejado papá cuando yo encontré que existía este documento. Le vuelvo a repetir que está muy bien hecho, con mucho trabajo, con mucho empeño y mucho amor por nuestro tío Horacio. Voy a ver si le saco copias, y por lo menos una para Carlitos y otra para David, y que todos tengamos el conocimiento de dónde venimos y cómo somos. Y quién sabe, en algún próximo viaje a España, cuando se pase el coronavirus, una vueltita ahí por el pueblito natal de donde ellos eran, y ver un poquito los orígenes de nuestros ancestros, visitar Padrón, ya que está cerquita de Santiago de Compostela, y de alguna manera volver a recordar y saber de dónde venimos. Las ciudades saladas, que era oriunda de toda nuestra familia, en realidad los reyes son seferinos, oriundos de Saladas, que es donde fueron sus hermanos. Es una ciudad que hoy es muy importante en la ciudad de Corrientes, donde hay arroz, algodón, maní, lino, área frutícola. Es bastante pujante en todo lo que es la economía ahí del regional. Bueno, un abrazo a todos y espero que esta charla les sea útil, y que rápido se pase la cuarentena. Un beso grande.